Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde me estés mirando o escuchando. Bienvenido a Poder Inquebrantable Podcast. Hoy tenemos un invitado que coincidimos en profesión, aunque tanto no lo quiera reconocer, justo estuvimos charlándolo. Así que sí, es abogado también, hoy no ejerce a diferencia de mí. Y lo que ayuda es a emprendedores a cobrar lo que realmente merecen, más allá de escalarle sus negocios, más allá de ponerle KPIs y un montón de cosas que ya venimos hablando y si no las escucharon, andate a los capítulos anteriores. Él sobre todo los enseña a cobrar lo que merecen, habilidad que no nos enseñan claramente en la universidad. Bienvenido, José Castiglione. Muchas gracias, Vani, un placer estar acá. Un placer estar acá, que vengas, que estés conmigo compartiendo. Gracias por aceptar la invitación, antes que nada. Y voy a la primera pregunta que hacemos en este podcast, y es, ¿cuál fue el primer trabajo de José Castiglione? Bueno, mi primer trabajo, yo te podría dar dos respuestas, ¿no? Como buen emprendedor. Mi primer trabajo como emprendedor y mi primer trabajo en relación de dependencia. No sé qué camino querés que tomemos. Dos. Las dos. Vamos por las dos. Vamos a conocerte un poco más. Voy a arrancar por el más temprano y el que más me gusta es que es mi primer trabajo como emprendedor y eso se remonta a mis 12 años, ¿sí? A mis 12 años, como hijo de militar, estábamos viviendo en ese momento en Estados Unidos. Digo como hijo de militar porque los que sean familiares de militares saben que a los militares los van relocalizando cada 2 años. Y bueno, yo tuve la suerte de que a mi papá lo destinaran en Washington como agregado militar. Y bueno, en ese momento yo tenía 12 años, vivíamos en un estado contiguo a Washington, que es Maryland. Es un estado que en invierno se pone frío y nieva, ¿sí? Traigo esto a colación porque cuando nevaba no pasaba el famoso colectivito amarillo a buscarnos para ir al colegio. Y cuando eso sucedía, como nosotros estábamos básicamente al pedo, mi viejo nos pedía que lo ayudáramos a limpiar la entrada de la casa con palas, que ayudábamos a limpiar la nieve que había caído. Bueno, no va que un día nos dice, che, ¿por qué no salen y ayudan a los otros vecinos del barrio a limpiar las entradas de ellos y les cobran, digamos, algo a voluntad, digamos? Bueno, y así surge nuestro primer negocio, por así decirlo. Salimos a recorrer el barrio en el que vivíamos y empezamos a limpiar casas y nos pagaban entre 20, 25, incluso $50 por entrada. Igual es un montón. O sea, creo que se van a ir la gente, se va a ir a Maryland a trabajar. Vos lo pensás, claro, a plata de hoy es un high ticket casi. Literalmente nosotros nos fuimos esa mañana y volvimos al mediodía quizás con $200 en el bolsillo. Una locura. Una locura. Al rato nos compramos una sopladora, esa fue idea de mi papá. Entonces hacíamos el trabajo muchísimo más rápido. Tirábamos sal. La verdad que el servicio era muy bueno. Y bueno, nada, fue algo que empezamos a hacer cada vez que nevaba y la verdad es que no fue... Bueno, los números hablan por sí solos. Creo que fue un primer emprendimiento exitoso. Entendiendo que tuve un montón de fracasos en el camino hasta acá, haber arrancado con el pie derecho estuvo bueno. Wow, mucho. Y sí. Primer trabajo, digamos, entre comillas, oficial. Bien, primer trabajo oficial, esto no sé si lo sabes, capaz que te vas a sorprender, pero mi primer trabajo fue en el ejército argentino, con 19 años. Yo estaba haciendo la universidad, eso sí lo sabés, la facultad de Derecho, y me estaba pegando un embole terrible. Realmente me estaba aburriendo mucho de leer código civil, comercial y todo, vos sabés a lo que me refiero. Totalmente. Y lo agarré un día a mi viejo y le digo, che, papá, necesito trabajar de algo. Es como no aguanto más. Como no puedo estar solamente estudiando. Y bueno, obviamente mi padre como militar lo que tenía más a su alcance de conocimiento en ese momento eran oportunidades en el ejército. Y me dice, ¿querés ser granadero? Los granaderos son los que están en la casa de gobierno con el uniforme protocolar, que son escolta presidencial. Y resulta que necesitaban granaderos bilingües para hacer visitas guiadas en la Casa Rosada y en el regimiento. Y le dije, sí, de una. O sea, ya está, ya fue. Cualquier cosa que creo que me hubieran ofrecido en ese momento lo tomaba. Y así entro en mi primer trabajo formal en relación de dependencia a mis 19 años. Y durante la semana estudiaba en la universidad. Y los sábados, domingos y feriados trabajaba en la Casa Rosada como granadero, guía turístico, llevando a las personas por el Salón Blanco, el Salón de las Mujeres del Bicentenario, el despacho presidencial. Lindo trabajo igual. Muy buena experiencia. Lindo trabajo. Sí, muy interesante. Creo que hay lugares donde uno dice, me gustaría conocer y quizás no los conoces y tenés la oportunidad desde adentro de ver un montón de cosas. Total.
Total. Lindo. Hoy podría hacer una visita guiada muy buena te podría hacer una visita guiada los interiores de la casa de gobierno, pero muy completa. Sí, Muy, sí, sí. muy, muy lindo trabajo. Me gustó, ¿eh? Una Sí. anécdota, no lo Sí, conocía. no, yo pero no te voy a venir con nada normal. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Además, en serio, hubiese estado interesante verte disfrazado. Decí que se llevaron mi celular porque si no ahora mostraba la foto. Vamos a pedirle una foto. Bueno, vos poné el insert de la foto en este momento en la postproducción. Totalmente, totalmente. Ahí estamos viendo en pantalla mi foto de granadero. Así que bueno, y vamos a pasar a la parte más jugosa del podcast y después de acá se deriva todo. Ok. Y es, ¿cuál fue el gran quiebre de José? Yo tengo una teoría, por eso somos inquebrantables, es que nosotros nos podemos quedar ahí cuando nos rompemos rotos en el piso o nos podemos volver a armar y volvernos a pegar como la técnica japonesa, el kintsugi, que se pega con oro y volvernos mucho más valiosos. Entonces, justamente, ¿cuál fue ese tu gran quiebre y cómo te volvió más valioso? ¿Cómo vos sentís que aportó ese valor extra? Bien. Como buen geminiano, de vuelta te voy a traer dos opciones arriba de la mesa, ¿sí? Vos, si querés, me dejás en Siempre la primera las dos. nada más. Siempre sí es. Pero una es a nivel profesional y la otra realmente fue un quiebre físico, o sea, me rompí. Pero vamos con la primera, a nivel profesional. 24 años tenía en ese momento, ¿sí? Estaba trabajando como abogado. En ese momento trabajaba en un estudio jurídico de derecho aeronáutico. Esto es asesorando a compañías aéreas en diferentes litigios con pasajeros y con migraciones. Y ¿sabés qué me pasaba en ese momento? Que no es que no disfrutaba el trabajo, pero no me terminaba de apasionar. ¿Viste? Era como una sensación de, no sé si me veo haciendo esto en 10 años. Y lamentablemente cuando ya me cae esa ficha es como que ya no hay vuelta atrás. Y en ese momento digo, bueno, no me voy a hacer la pregunta del millón de para qué estoy, porque era un montón. No sé si tenía una respuesta en ese momento tampoco. Pero sí dije, como en esto que te contaba de mis 19 años, que quería hacer otra cosa, en ese momento también fue la idea de decir, voy a hacer otra cosa. Tipo, ¿qué puedo hacer? Y estaba literalmente sentado en el despacho, trabajando y yendo sobre mis, ¿cómo se llamaban? Mis sumarios de migraciones de las compañías aéreas. Y estaba con la cabeza en otro lado y digo, ¿qué podría ser diferente? Y me cayó una idea justamente de mis 19 años, de cuando trabajaba en la Casa Rosada como guía turístico, ¿sí? Va a parecer una tontera lo que te digo, pero realmente el mensaje es muy interesante. Me vino a la cabeza lo que me planteaban muchos turistas en ese momento, que era que querían tener un folleto con información de la casa. ¿Sí? Como la gente recorría la casa conmigo y me decía, che, me encantaría llevarme un folleto. Y la Casa Rosada no lo hacía. Entonces, en ese momento, desde mi energía más emprendedora, dije, voy a hacer el folleto. O sea, una estupidez, quería hacer un folleto impreso. En ese momento para mí era algo re loco porque no sabía nada de diseño, no sabía nada de nada. Pero salí de ahí ese día decidido a hacer el folleto. Y bueno, para no hacerte demasiado larga la historia, básicamente me embarco en una aventura de poder estructurar un folleto sin saber nada de diseño. Me apalanqué con Paint, que era una herramienta bastante útil para nosotros abogados. Totalmente. Sí. Entonces bajo ahí un poco la idea y la llevo a una imprenta en ese momento. Y le digo al de la imprenta, che, si vos me podés pasar esto en formato en curvas, tipo imprimible, yo te doy el trabajo, necesito hacer 2000 en español, 2000 en portugués, 2000 en inglés, que eran tipo el flujo de turistas que visitaban la casa. Y bueno, obviamente me miró con una cara de, digo, ¿qué le pasa a este loco que me trae esto? Pero me dijo, bueno, dame 24 horas y te lo preparo. Y se me ocurrió irme a Puerto Madero, que queda ahí cerca de la Casa Rosada, a buscar un potencial sponsor para el folleto. Dije, voy a conseguir a alguien que me costee las impresiones. Entonces empecé a ir puerta por puerta en todos los restaurantes, hablando desde meseros hasta los encargados de los restaurantes, a ver si había algún restaurante que me quería poner la publicidad en el folleto. Y me pasé horas y me cerraban la puerta en la cara, no entendían qué corno estaba haciendo, por qué pensaba vender un folleto. Hasta que llegó a un restaurante de cocina italiana, muy elegante, donde me cruzo con el dueño y me dice, che, esto está buenísimo lo que estás planteando. Y yo tipo, ¿en serio está buenísimo? Ya ni yo me la creía. Y me dice, quiero comprarte toda la publicidad de ahí atrás. Bueno, de una.
Me pregunta el precio, por supuesto que yo no lo sabía porque en ningún momento creo que en mi sano juicio creí que alguien me iba a comprar eso. Así que le digo, pará que tengo que llamar a mi socio y refrescar los números. Así que salgo, vuelvo a entrar. Le digo el número y bueno, accede a costearme las impresiones, ¿sí? Me voy de vuelta a la imprenta, le pido que me introduzca eso en la parte de atrás del folleto. Decí que no lo traje porque todavía tengo algunos impresos y son espantosos encima. Son espantosos. Y bueno, nada, y me lo imprime y a la semana ya los tenía impresos todos. Y me voy a venderlos. Me voy a venderlos literalmente. O sea, me convertí en vendedor ambulante. Yo durante la semana era José Castiglione, abogado. Y los sábados, domingos y feriados estaba en la Plaza de Mayo, en la rejita que entra a la Casa Rosada, como vendedor ambulante. O sea, vendiendo folletos. Bueno, caigo el primer día y obviamente me agarra un pánico, síndrome del impostor al palo, porque claro, era como yo pensando estúpido, esto en cualquier parte del mundo se regala. En ninguna parte del mundo se vende un folleto con información. Van a pensar que los agarré de la casa, salí afuera y los estoy queriendo vender, como un vivo total. Entonces me acerco a los turistas que estaban ahí esperando para entrar ese primer día y me acuerdo que los veo ahí, eran como una fila de 50 personas. Y le digo, bueno, buenos días, ¿alguno quiere comprar un folleto con información de la casa? Solamente vale $1 o 5 pesos era el equivalente en ese momento. Y la gente me miraba con una cara aterrada, como cuidando sus pertenencias, ¿viste? Como me va a robar. Y yo tipo, ay no, se puede caer más bajo que esto. Terrible. Y bueno, sigo intentando vender y todos me miraban con cara rara y yo todo frustrado ahí y pasó 1 hora, 2 horas y obviamente nadie me compraba nada. Y me voy ahí debajo del monumento de San Martín, no, de San Martín creo que sí. Y digo, ay Dios, ¿qué carajo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me puse en esta posición? O sea, tengo un trabajo como abogado, trabajo con compañías importantes. ¿Sí? Como, ¿quién me manda a ser un vendedor ambulante que ni siquiera está vendiendo nada? Bueno, nada, me puse a pensar creativamente y bueno, llegué a una alternativa donde dije, che, voy a probar las cosas de manera diferente. O sea, no me voy a dejar derribar acá, ¿sí? Me quería volver inquebrantable ahí en ese momento, literal. Porque también pensaba en mi familia que me había apoyado esa semana, literalmente la noche anterior. Mira lo que te voy a contar, me había olvidado de esto. El folleto era un tríptico, o sea que se plegaba y se volvía a plegar. No va que la imprenta plegó los 6.000 folletos al revés. Y al revés eran espantosos, o sea, no tenía ningún sentido. Si ya era feo de por sí, plegado al revés era peor. Y estábamos con toda mi familia en la mesa a la noche plegándolos al revés, o sea, dando vuelta, tipo 6.000 folletos, para que yo al otro día pudiera ir a venderlos. Y ese día salí súper entusiasmado y mi familia como que me despidió, como, che, buenísimo, o sea, genial que te estés embarcando en esta. Y había un flaco que había confiado en mí para ponerme la publicidad, todo. Y yo era como, che, no te podés ir de acá. O sea, hay un montón de gente que está contando con que lo des todo. Y dije, ok, lo voy a hacer por ellos. Me voy a quedar un poco más. Y cambié la lógica y bueno, me presenté de manera diferente y con otra energía, como si fuera un anfitrión, ¿sí? Y bueno, les empecé a dar la bienvenida a la gente a la casa. Le digo, bienvenido a la Casa Rosada, van a visitar estos salones, qué bueno que están acá. La visita guiada es gratuita. Como que les empecé a tirar toda información real. Y le digo, y si quieren acompañar la visita con un folleto, acá se los dejo. Esto lo hago porque yo trabajé en la casa y me cansé de escuchar un montón de gente que me decía al final cómo me hubiera gustado tener un folleto para acompañar esto. Así que lo hago y esa colaboración, a voluntad. Un poco como cuando limpiábamos casas, las entradas de nieve, bueno, a colaboración. Y de repente cambió, la gente me decía, sí, obvio, ¿cómo no vamos a colaborar? Y me empezaron a dar plata. Y me empezaron a dar plata, tipo, me han llegado a dar $10 por el folleto. Claro, o sea, que vos lo cobrabas uno. O sea, nada que ver. Total, o sea, yo lo pensaba cobrar $1. Bueno, en el medio pasaron cosas, la policía me quiso echar de ahí, me amenazaron, pasaron 1000 cosas en el medio y ahí saqué mi chapa de abogado, claro, me hice valer. Y ahí hiciste valer el título. Ahí sí dijiste... fue el abogado vendedor ambulante, que le decían, no puedes estar acá, y yo le decía, ¿por qué no? No, porque la ley dice que no. ¿En qué parte? Porque hasta donde yo tengo entendido, el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires permite la venta de... Se quedaban como, ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno, ¿para qué me voy a consultar adentro? Y no volvían a salir.
Pero bueno, puntualmente, ¿qué significó esta experiencia para mí? Para mí fue un punto de inflexión, fue un momento bisagra en mi vida. Porque por más que no era un trabajo que yo hubiera querido mantener, ¿sí? De hecho no lo mantuve, pero sí me di cuenta a nivel valoración que yo podía sostenerme, que no tenía que depender ni del Estado ni de una compañía privada que me pagara un sueldo. ¿Y por qué te digo esto? Pues ya la primera semana que yo salí a vender el fin de semana, en esos 2 días generé lo mismo que me pagaban en el estudio durante un mes entero trabajando de lunes a viernes, 9 horas. Folletos. Vendiendo folletos. Es fuerte. Hay que decirlo, siendo vendedor ambulante. O sea, es fuerte. Es fuertísimo. Convengamos que el 90% de los estudios paga para... Sí, obvio. Seamos sinceros. Yo dije sí. Creo que cualquier abogado que nos esté escuchando sabe que entras pagando derecho de piso, como le dicen. Sí. Que es un disparate. Pero bueno, la universidad, a mi manera de verlo, no nos da herramientas para valernos de manera independiente. Totalmente. O sea, salís abogado, pero no sabes ser un profesional en todas las áreas. No sabes de marketing, no sabes de ventas, no sabes cobrar. De hecho, a mí me pasa, bueno, yo ya hace muchos años que me recibí, hace 20. Pero vos ejercés bien. Yo ejerzo, de hecho, yo tengo, la mayoría no tengo empleados, somos todos socios o asociados. Por una cuestión de que me parece que el trabajo se hace mucho mejor así. Pero más allá de eso, cuando yo empecé también me costaba mucho bueno, ¿cuánto? Y te hablo cuando empecé y mucho tiempo después, que llegaban clientes ¿y esto cuánto se cobra? ¿Y esto cómo lo cobro? ¿Y estará bien? Y es como que no nos enseñan, o sea, sí, tenés una ley de tarifas X, que ahora... Es una invitación a comoditizar tu trabajo, ¿viste? Exacto. Cóbralo tanto, porque es cero mérito. Exacto, y además hay trabajos que no son, no sé, una mediación. Hay mediaciones que no vas a cobrar lo mismo que otras. No es lo mismo, no sé, una tenencia que un juicio de alimentos, que una demanda contra una multinacional. No es el mismo trabajo. Totalmente. Entonces, es como no que, hay la misma emocionalidad involucrada en esa negociación. O sea, idoneidad. O sea, no, totalmente. Entonces, bueno, es como que sí, no nos enseñan totalmente. Vané, 5 años en la universidad como para que no nos enseñen esto. 6. O 6. 6. O sea, es UBA, un yo soy de la UBA. Tenemos el CBC, son 6 años. 7 en realidad, porque el práctico normalmente es difícil de conseguir. Así que son 6 años en la UBA, 5 en las privadas. Y no sabes vender tu servicio. Porque en definitiva, a veces con esto... me he ganado un par de hates, pero los profesionales no venden. Vendemos un servicio, o sea, ¿cómo no vendemos? Total. Bueno, nos pasa en las redes, lo decías el otro día con Vale. Es muy loco que cuando vos ofrezcas tu servicio, por lo menos de forma digital, porque lo digital es una jungla, pero de repente te empiezan a atacar como vendehumo. Es como, hermano, o sea, si no vendés, no vivís, a menos obviamente de que estés chupando de la teta de algún privado o del Estado. Pero si no, te tenés que vender. O sea, bueno, claro, y que te dicen eso, ay, pero si querés ayudar, ¿por qué vas a vender? Un médico también cobra, o sea, hey. O sea, es un disparate. Yo les preguntaría a ellos, ¿de qué viven? Exacto. O sea, ¿de qué vivís, hermano? ¿De qué vivís? Exactamente. ¿Y cuál era el otro quiebre físico, dijiste? Bueno, el otro quiebre. Entonces, este fue un quiebre que me permitió... Sí, y profesional, como que me plantó desde un lugar de decir, yo valgo, con lo importante que es la valía. Es decir, yo no necesito de alguien que me pague un sueldo. Yo puedo crear. Esto que creé ahora, este vehículo, no me sirve porque no quiero vivir de la venta ambulante, pero sí entendí las bases de cómo crear valor en una sociedad. Y cuando vos entendés eso, ese conocimiento te hace libre. Ya nadie te va a quitar esa herramienta, ese conocimiento de saber cómo transformar tu conocimiento o tu experiencia en un servicio o en un producto por el cual la gente te pague. Totalmente. O sea, bueno, y eso es también lo que hoy aportás al mundo, ¿no? Exactamente, totalmente. Entonces, bueno, lo que yo hoy hago de alguna manera en términos de Steve Jobs es conectar los puntos hacia atrás. O sea, cuando miro ese tipo de experiencias, todo me fue forjando para hoy dedicarme a acompañar a coaches, profesionales, expertos, a que valoricen su trabajo y que puedan valerse de manera independiente y que puedan cobrar bien por su trabajo. Estoy hablando de que puedan generar $5,000, $10,000 al mes en Latinoamérica. Algo que la gente
considera imposible. Totalmente. Y dijiste que tuviste un quiebre físico. Y el quiebre físico. Vamos al quiebre físico. Literalmente el otro quiebre me hizo sentir no tan inquebrantable, porque literalmente me quebró la columna vertebral. Fue una caída del caballo, ¿sí? A mí me encanta montar, he hecho equitación. Y un día normal, me caigo. Hay algo de mensaje detrás de esa caída, porque estaba con un caballo que no quería avanzar, parecía como cansado, era un caballo viejo. Y siempre en equitación te dicen, bueno, dale con la fusta, mostrale quién manda, tipo, hacele sentir que estás ahí arriba. Y fue track, track, track. Y el caballo en una dijo, no me vas a joder más. Me tiró para adelante, no para atrás. Para adelante. Me tira para adelante con la cola. Vuelo en el aire, doy una vuelta, caigo con la cola yo en el piso y tengo una fractura de vértebra por aplastamiento. Bueno, nada. Literal. ¿Edad? Y esto fue hace más o menos 7 años, si no calculo mal. 7, 8 años. Bueno, me caigo. Pensé que no era nada. Al otro día me voy al hospital. Le cuento al médico, me hace una radiografía y me dice, hermano, quédate quieto porque un movimiento en falso para lo que tenés, que es una fractura de vértebra, te puede dejar en una silla de ruedas de por vida. Y yo como, ¿cómo dice? ¿Qué? Me dice, te tenés que quedar ya mismo internado en el hospital, no te podés mover. Y yo como, me quiero ir a mi casa. O sea, no estaba preparado para que me dijeran algo así. O sea, me podía quedar paralítico. Claro. ¿Sí? Bueno, nada, me quedo ahí, literalmente. Bueno, llamo a mis viejos, les cuento, porque era justo el Día de la Madre. Encima. Ya estaba esperando. Lindo regalito para mamá. Qué hermoso, lo llamo desde el hospital. Le digo, che, no voy a poder ir a festejar el Día de la Madre. ¿Por qué? No, estoy en el hospital, no me dejan irme. ¿Cómo en el hospital? Sí, dicen que me puedo quedar paralítico si me muevo. ¿Qué? Bueno, nada, cuestión que vinieron corriendo. Bueno, nada, cuestión que tenía una fractura de vértebra. Y para no hacer la historia tan larga, me paso en el hospital varias 2, 3 semanas hasta que finalmente me operan la columna. Me ponen una prótesis ahí para, nada, solventarme la falta de esa vértebra que estaba lastimada. Y bueno, y tengo una etapa de recuperación de 3 meses donde tenía que usar un corset que era lo más parecido a una armadura medieval, ¿viste? Wow. O sea, era una cosa dura que no me permitía mover la espalda ni incorporarme para adelante. Lo que te quiero decir es que fueron 3 meses de mierda. O sea, sí, claramente. Y pensá que no me pude bañar por muchas semanas. Y claro, cuando te podés bañar después de 4 semanas, 5, 6 semanas, no sé cuándo fue, te das cuenta el privilegio que es poder ponerte abajo de una ducha y que te pegue el agua caliente en el cuerpo. O sea, es impresionante. Bueno, ese momento tan duro me hizo ver la importancia de un montón de cosas. Y paradójicamente, con el diario del lunes lo que me di cuenta es que le venía exigiendo demasiado a la vida. Venía como un loco, desenfrenado, trabajando. Era tipo trabajar, trabajar, trabajar. Y claro, era como el caballo que me tiró del... el caballo le pedía y me tiró. ¿Sí? Y a la vida le pedía y me hizo poner un freno. Y me pareció muy interesante esto de poner el entender el valor que tiene parar la pelota, ¿sí? Esto yo lo vi también en mucha gente, en mí, en la pandemia. La pandemia nos obligó a parar. Totalmente. La pandemia nos obligó a parar. Totalmente. Y yo tuve un gustito de eso con el accidente este y ese fue un gran quiebre. El hecho de parar me hizo ver las cosas con perspectiva. Y verlas con perspectiva me hizo tomar decisiones de índole estratégica, ¿sí? ¿Qué es estratégico? Estratégico fue que gracias a no poder trabajar en ese periodo de tiempo, me puse a leer. Y te digo, me puse a leer, lo digo, parece una estupidez hablar de volver a leer, ¿sí? Pero volver a leer para mí significó que desde la Facultad de Derecho no leía nada porque me hicieron odiar los libros. Es que a veces cuando me dicen yo leí 1000 libros, la otra vez me lo recontrajetearon. ¿Cuántos libros leemos en la Facultad de Derecho por semana? O sea, 4 o 5 libros por semana te lees un libro por día. Sí. Parece una locura. Adquirís una habilidad de lectura
espectacular, porque la verdad es que leemos rápido y entendemos, Sí. pero llegamos a leer 3, 4 libros por semana como nada. Sí, y libros, Tediosos. no sé si compartís, pero infumables. diría. Tediosos. Infumables. Sí, sí. Entonces, o sea, hay materia... Paradoja del mundo, para mí las peores materias de la universidad fue Derecho de Familia y terminé siendo abogada de familia. No es mi máster, tengo máster en administración de empresas, pero para mí leer los libros de familia era tortuoso. Y no son libritos. no, es todo tiene que ser un libraco, todo tiene que ser un... Si no tiene 400 páginas no sirve. Claro. 400 páginas ya tenía la guía de estudio. Sí, 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 terrible. Pero bueno, yo venía como muy desacostumbrado, en el sentido de que no volvía a tocar un libro desde la universidad. Literalmente sentí que odiaba los libros. Y elegí reconciliarme con los libros de desarrollo personal. ¿Sí? Dije, che, esta gente que pasó una vida aprendiendo cosas, no sé, un Napoleon Hill, quien fuera, un Dale Carnegie, lo acuñó en un libro con su nombre, como que dijo, che, yo quiero dejar esto como legado, algo muy copado debe haber ahí. Y empecé a leer en serio. Creo que ese año llegué a leer 50 libros en ese año. Creo que estaba a un ritmo de un libro por semana. Claro, estaba al pedo todo el día. Entonces, te juro, vi, Vane, cómo mi cabeza explotaba en el mejor de los sentidos con cada libro que leía. Cómo se conectaban nuevos conocimientos con otros. Y eso básicamente, ese quiebre en mi vida fue lo que me permitió escalar mi facturación y básicamente, o sea, marca un antes y un después muy grande. Yo antes no me exponía, no daba charlas. A partir de ese momento empecé a dar conferencias, empecé a hacer talleres, empecé a hacer contenido en redes sociales, empecé a entrenar de manera mucho más rigurosa porque obviamente quería recuperar mi espalda, me empecé a alimentar mejor porque obviamente no me movía, entonces tenía que empezar a comer bien, si no iba a terminar muy mal. Y empecé a inculcarme el hábito de la lectura, pero en el sentido de nutrir mi intelecto. Y carajo que fue un antes y un después. Ese fue uno de los momentos bisagra más importantes que hoy me permiten estar acá invitado a un podcast como este. Wow, pero qué fuerte, ¿no? Y haber podido aprovechar, porque muchas veces cuando tenemos esos momentos, un quiebre físico, una enfermedad o algo, en vez de aprovechar ese tiempo, porque en definitiva el tiempo lo tenemos igual, nos quedamos lamentándonos, quejándonos. No, pero me pasó esto. Creo que a mí me marcó mucho en eso la pandemia, de haber estado en casa y decir, tengo que buscar un cambio. Y básicamente es lo mismo. Se te puede quebrar la cintura, un pie, no hay que llegar. Yo digo siempre, No hay hoy que llegar, tenemos total. estos lugares donde quizás algo te pueda hacer sentido y no llegar a esa exposición. Pero si llegamos a esa exposición por algo, si estás pasando una enfermedad, si te quebraste, si estás en un hospital, si acabas de dejar tu negocio, tu empresa, no importa, tu empleo, lo que fuera, porque no podés más, en vez de quedarte quejándote, decir, bueno, ¿qué hago para mejorar? ¿Qué hago para crecer? Y creo que lo aprovechaste súper bien, en vez de quedarte llorando en una cama, el decir, bueno, ¿cómo uso este tiempo para mí y para evidentemente crecer exponencialmente? Total. Yo creo que hoy, bueno, siempre lo que nos define no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso. Totalmente. Al final, una persona inquebrantable no es una persona que no le pasan cosas. Un inquebrantable es alguien que la vida quizás le propone algo que lo puede quebrar. Totalmente. Y decide flexionarse en lugar de quebrarse, ¿no? Pero Totalmente. ahí es donde digo, es una decisión. No somos un resultado de lo que nos pasa, sino justamente de lo que elegimos hacer con eso. Y yo en ese momento, frente a quizás el momento más desafiante de mi vida, elegí volverme más flexible que rígido. Si me ponía rígido, me quebraba y que me quedaba empostrado en una cama, comiendo helado, mirando Netflix, que está bien, o sea, también es una decisión. Pero elegí que había algo más y mejor para mí y elegí tomar eso justamente como una oportunidad de crecimiento. Por supuesto que en ese momento no tenía esta claridad. No, claro. Y también puteé y también duelé la situación. Esto de decir, ¿por qué me fui a montar ese fucking día? Me arrepentí un montón, pretendiendo de alguna manera que, viste, uno tuviera
control sobre eso. Es decir, si no iba a montar, entonces no me iba a pasar y toda esa pavada que uno se cuenta. Pero una vez que superé todo eso fue como, bueno, a ver, ¿qué podemos sacar de esta situación? Y eso es lo que me parece que define a las personas que tienen éxito en la vida. El hecho de poder despojarse de lo objetivo que la vida le propone y poder tratar de sacar lo mejor de cada situación. Coincido, pero en un 100% con eso. Cuando vos dejás de sentir que es contra vos y que muchas veces eso que fue contra vos termina jugándote a favor. Es más, creo siempre que las cosas que a veces nos sentimos que son en contra, en realidad siempre cuando miramos hacia atrás nos juegan a favor. Entonces, creo, pero exactamente lo mismo que vos, de que cuando algo, comillas, malo te está pasando, deja que pase y busca lo mejor para sacarle, porque eso malo normalmente es lo que después va a ser una gran victoria y te deja muchas enseñanzas. Y contanos un poco, José, cómo era tu vida de familia cuando eras chiquito, que además viajaste mucho, y cómo es la vida de José hoy. Bien, mi vida fue como bastante ecléctica en el sentido de que viajamos mucho de chiquitos. Ya lo decía, como hijo de militar, nos hemos movido cada 2 años. Yo nací en Santiago del Estero, ¿sí? Una provincia de Argentina. Es una provincia bastante pobre. Bueno, toda mi familia es de ahí. Y a mis 2, 3 años, a mi papá lo destinan a Croacia en pleno conflicto armado con Serbia. Es decir, estaba en guerra Croacia en ese momento. Él estaba en los cascos azules y no sé por qué, algún día se lo voy a preguntar, no sé por qué decidió llevar a toda la familia allá, pero bueno, la realidad es que nos lleva. Y bueno, estuvimos ahí en Croacia creo que casi 1 año. Y volvemos a Argentina y ahí empezamos a viajar y estuvimos en Corrientes, estuvimos en Entre Ríos, estuvimos en Chubut, estuvimos en Estados Unidos. Pero bueno, fue una vida distinta, donde hubo que ir dejando amigos atrás porque no existían las redes sociales. Claro. Entonces tenías 2 años para relacionarte con gente, con intensidad, sabiendo que a los 2 años también tenías que soltarles la mano y posiblemente nunca más saber nada de ellos porque lo que más se usaba en ese momento era el teléfono. Entonces, bueno, estaba un poco eso. Pensá lo que era también construir relaciones a nivel también amoroso, si querés, como una primera novia, era como todo estaba por fuera de la mesa, o sea, era imposible pensar en entablar una relación de pareja si sabías que a los 2 años te ibas a borrar, es como medio raro. Así que bueno, ese ¿Hasta qué edad fue eso? Hasta mis 18. Wow. Sí. O sea, fuerte. A mis 17 en realidad llego a Buenos Aires y ya en Buenos Aires nos quedamos. Toda la infancia. Toda la infancia. Mamá, papá, hermano. Sí, tengo. Sí, sí, mamá, tengo papá, hermano, viajaban todos. Sí, todos. Yo tengo 3 hermanos, somos una familia grande. O sea, son 4. Somos 4. ¿Y viajaban los 4? Sí. ¡Wow! Y mi mamá era la que se cargaba la mudanza. Por eso pregunto, sí, o sea, sí. flor de movimiento, mover, o sea, 4 hermanos. Sí, y chicos, porque esto pasó cuando, bueno, como te digo, terminó conmigo con 17 años, toda la movida, mi hermano con 19 y mis hermanas con 15 y 13 más o menos, o 14 y 12. O sea, adolescentes todos, terrible. Un quilombo, sí, un quilombo. Mal. Pero bueno, ya en Buenos Aires, ya en Buenos Aires nos quedamos. Y hoy mi vida es una vida de familia. Yo me casé con Jime, mi pareja, hace 7 años más o menos. Nos mudamos a una casa. Huimos en la pandemia de la ciudad y al mismo tiempo, en simultáneo, ella ya estaba embarazada de Martina. Martina hoy tiene casi 3 años. En el interín también tuvimos a Luca, que acaba de cumplir 1 año. Así que hoy somos una familia de 5 también, porque está ahí Akirita, que es nuestra amada perra, hermosa. Y bueno, nada, estamos viviendo en una casa. Estoy viviendo un poco lo que predico, que no son viajes a Dubái, ni Ferraris, ni Ferraris, ni Rolex. Es justamente reconectar con lo que verdaderamente a mi criterio nos hace felices, que es el contacto humano, la familia,
la naturaleza, el verde, ¿sí? Estar como en paz, el concepto de hogar. Me costó muchos años sentirme parte de algo, de un hogar. Pensá que no tuve hogar durante muchos años. Esto de estar viajando Claro. significaba no tener un hogar. Y creo que recientemente pude como hackear eso y construirlo y joder, se siente muy bien. Qué lindo. Se Qué siente lindo. bien. Yo pienso lo mismo, ¿no? Mucho en el equilibrio de las relaciones, sea de pareja, sea con tus hijos, sea con amigos, sea las relaciones que sean, pero esto de, está buenísimo trabajar, está buenísimo hacer dinero, sí, obvio, lo necesitamos para poder disfrutar de nuestras relaciones, también es cierto, no tengo nada en contra, todo lo contrario, pero sí el tiempo de poderte dedicar a los tuyos para mí es fundamental y estar en un equilibrio en excelencia, como digo yo, porque a veces te dicen, bueno, pero ¿qué es equilibrio? Para mí equilibrio es estar bien en todas las áreas de tu vida. O sea, 100% dar el 100% cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu trabajo, en el gimnasio. Entonces, estar en un 100% en excelencia en cada una de las áreas de tu vida. Y eso creo que solo lo lográs cuando quizás tuviste muchos quiebres, como estos que contás, ¿no? Que uno empieza a valorar, como vos dijiste, la ducha. Totalmente, sí. Uno le encuentra el gustito a esas cosas. Creo que también son etapas de la vida, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hace un par de años estaba muy metido en el mundo de las startups tecnológicas y yo sentía que tenía que crear un mercado libre, o sea, un unicornio, Sí. estas compañías de $1.000 millones. Y me llevó tiempo a entender que no quería. De hecho, creo que me hubiera hecho muy mal crear una compañía de esa envergadura. Hoy yo veo los negocios y sobre todo el tipo de negocios que yo profeso, que son negocios basados en el conocimiento, ¿sí? Claro. Estos negocios de alta rentabilidad, rápida implementación y bajo costo, los veo como un vehículo de doble impacto. Primero, impactar positivamente en la vida de nuestro cliente, pero también, y no menos importante, el impacto positivo en nuestra vida. Que el negocio sea un vehículo que nos permita acceder a la calidad de vida que queremos tener. Porque si no, parece que el negocio, como que nosotros tenemos que ser funcionales al negocio y el negocio se lleva puesta nuestra vida y la de incluso nuestros colaboradores. Y es como, en el momento en que eso sucede, para mí perdió todo el sentido de la empresa. La empresa tiene que ser funcional a tu estilo de vida. Totalmente, pienso 100%. Tengo, gracias a un hater divino que lo amo, hemos creado una sección. Los miro a los haters mientras hemos me creado hablas. una sección, es que mi apellido es Mejido y uno me puso un día, Mejido me dijo, y es buenísimo. O sea, 43 años llamándome, ahora tengo 44, 43 años con mi apellido y nunca se me había ocurrido. Mejido me dijo, se transformó en un espacio donde yo digo alguna frase que obviamente me resuene. Entonces, en el espacio de Mejido me dijo, hoy José nos puede regalar una frase de esas que digas, esta frase realmente a mí me marcó o me mueve o me predomina en mi vida. De una, 100%. Primero, gran hashtag. Mejido me dijo, buenísimo. Es genial, es genial. Hecho es mejor que perfecto. Hecho es mejor Hecho que es mejor que perfecto. Fue una frase que me cruzó transversalmente a nivel personal y a nivel profesional. O sea, como individuo, como profesional, siento que uno de los grandes obstáculos que tenemos como emprendedores es el perfeccionismo. Es pretender hacer las cosas bien cuando en realidad esa perfección, que en realidad es utópica porque no existe, porque si no, habría un momento donde lo que hacemos está terminado y en realidad ningún proyecto está terminado. Sería una desgracia pensarlo de esa manera. Eliminar la lógica de la mejora continua. O sea, está buenísimo saber que siempre podemos dar más, que siempre lo podemos hacer mejor. Entonces lo que tenemos que hacer es amigarnos con la imperfección y entender, como lo decía este primer ministro británico, ¿cómo se llama? Winston Churchill. El éxito no es más que aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarnos. Totalmente. Entonces, el hecho de identificarlo y poder apaciguar ese el perfeccionista interno me hizo poder llevar muchísimo mejor los negocios y mi vida personal.
Y hecho es mejor que perfecto es como mi mantra desde entonces. Cualquier persona que se forma conmigo o que ha tenido algún proceso conmigo, si le pedís una frase seguramente te va a traer esta porque es algo que traigo impregnado y tatuado por todos lados en todos los procesos. Me parece que es como el gran quiebre que tenemos todos los emprendedores en general. El dejar de buscar esa perfección, porque la perfección es la culpable de que los sueños no se materializan. Totalmente. Yo siempre digo que no hay que hacerlo perfecto, hay que hacerlo en excelencia. Que Total. es dando el 100% de vos, que a veces incluso no es el 100% igual todos los días, porque Total. hay veces que tu 100% está en un 20% de lo que era ayer y es dar lo mejor que podés con todo lo que tenés, pero actuar, porque si no te quedás en ese sueño que nunca lo vas a hacer. Totalmente. El perfecto es, no, pero esto se puede mejorar, sí. Y cuando te diste cuenta que mejoraste eso, va a haber algo más y algo más. Así que sí, totalmente coincido 100% con vos. Y tengo otra sesión que se llama Yo te doy las cartas, pero el juego las jugás vos, que tiene mucho que ver con, puede ser una habilidad, puede ser un valor, que digas, esto a mí me cambió también la vida. Bien. Te voy a dar 2 de vuelta. Me encanta. Que igual van de la mano. Me encanta, me encanta, me encanta. Salía en el doble. El geminiano. Sí, primero es el geminiano que no se decide nunca. Totalmente. Pero bueno, podemos hacer que el podcast dure el doble. No, a ver, hablando en serio. Para mí algo que me abrió muchas puertas y que considero que es una habilidad que si se trabaja bien, no hay chance de que no tengas éxito en la vida, que es la comunicación. El saber comunicar bien tus ideas en cualquier aspecto te va a abrir 1000 puertas. A nivel relaciones, a nivel dinero, en todo sentido, ¿sí? En todo sentido. Entonces, trabajar en nuestra capacidad de comunicación. Y te voy a decir algo. Esto lo dice, claro, porque uno del otro lado dirá, ay, mira, qué simpático. Claro, lo dice sentado en un podcast, él habla re cómodo, nació con el don del habla. Ni en pedo. Yo soy el resultado de una infancia no muy fácil, donde yo naturalmente, no cuesta imaginarlo, yo era el introvertido. Yo era el nuevo, el más chico del curso siempre, y eso obviamente me hacía como más introvertido, más hacia adentro. No me era fácil relacionarme. O sea, cualquiera se lo puede imaginar, llegar a una provincia o un país nuevo, a un curso donde ya la gente se conoce y siendo el nuevo y además siendo el más chico. Entonces no fue fácil y me costó un huevo subirme a mi primer escenario a dar una charla. Me costó un huevo. Pero ¿sabes qué? Sabía que eso era lo que me iba a permitir poder lograr como destrabar un montón de cosas que tenían que ver con el José o esa versión del José al cual yo aspiraba, ¿sí? Entonces, nada, me tuve que curtir. O sea, tuve que trabajar la comunicación. No es que me subí en escenario y era tipo Mr. Carisma. No, no lo era. Me cagaba de miedo adentro, ¿sí? Pero me seguí subiendo un montón de escenarios hasta que me volví bueno. Y hoy me reconozco bueno en eso. Hoy abrazo eso. Pero normalmente nos vamos a aferrar a nuestros fantasmas del pasado y decir, no, porque yo soy introvertido porque, digamos, mi vida me llevó a eso, ¿sí? Y no podemos permitir que nuestro pasado nos condene. O sea, todo lo podemos cambiar, todo lo podemos hackear, ¿sí? Entonces, la comunicación en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que es muy fácil de hacer, porque lo primero que dijimos es hablar, y eso quizás requiere de cierto entrenamiento, pero lo segundo tiene que ver con escuchar y callarse la boca. Así como comunicarme bien me abrió muchas puertas, el saber escuchar me abrió también posiblemente la misma cantidad de puertas, ¿sí? Y hablo de practicar la escucha activa y la empatía. Y te lo voy a llevar, si querés, al campo de los negocios para que los espectadores encuentren una utilidad práctica, ¿sí? Nuestra metodología para que las personas puedan generar $5.000, $10.000 extra de facturación se sustenta en una acción muy básica, que es la escucha, ¿sí? Así de básica es totalmente atípica. Los emprendedores son muy ensimismados en su cabeza, tienen muchos sesgos y construyen desde lo que ellos creen que el universo necesita.
Cuando uno fuerza la escucha activa, cuando uno sale proactivamente a escuchar a su cliente y se involucra en entender sus dolores, sus miedos, sus frustraciones, sus aspiraciones, sus deseos, tiene una materia prima hermosa, valiosa, para construir un negocio muy exitoso. Porque vos lo que haces es después articular tus conocimientos y tus experiencias en un vehículo que resuelva esos problemas, esos dolores y esos deseos mayores de tu cliente. Pero si vos no lo conocés, no solo no puedes resolverlos correctamente, sino que tampoco puedes articular una comunicación que sea asertiva. Entonces, saber comunicar, que la manera de saber comunicar también tiene que ver con haber escuchado previamente y poder articularla de manera focalizada a quien tenés enfrente, pero dominar esas dos cosas creo que te abre una cantidad de puertas, como te digo, no solamente en términos profesionales, sino también en términos de relaciones, en términos de dinero. O sea, aprendan a escuchar y aprendan a hablar. Me encanta. Me encanta, me encanta y están, sí, totalmente relacionadas. Y muchas veces no nos damos cuenta. Me encantan. Y última, antes de irnos. ¿Alguna anécdota? Puede ser profesional, puede ser algo que quieras contar de vos, que nos quieras dejar. Que digas, esto me gustaría que lo sepan y no me lo preguntaste. ¿Alguna anécdota? Encima te tiré una cantidad de anécdotas hoy. Pero algo que vos digas, esto no me lo preguntaste y me gustaría que la gente lo sepa. Bueno. Puede ser una habilidad también, ¿eh? No, nos pasó algo curioso hace un par de años que tuvo que ver con esto de mudarnos a una casa, ¿sí? Era un... Salud. Era un momento muy... Era un momento muy particular porque yo desde hace rato venía trabajando en la idea de mudarnos, ¿sí? Yo en mis sesiones de coaching, por ejemplo, y terapia, conectaba mucho con por qué hacía lo que hacía, ¿no? Cada vez que me esforzaba con mi emprendimiento era, bueno, ¿en función de qué? Y era en función de un estilo de vida. Y yo me daba cuenta que no quería vivir más en un departamento, que yo quería poder poner los pies en el pasto, que quería poder arrancar y que me entrara sol directo por la ventana y que sintiera ese sol en el cuerpo. Quería tener verde, quería palmeras, o sea, a ese nivel. Y bueno, paradójicamente en ese momento nos planteamos con Jime la idea de mudarnos, pero no teníamos el capital ni para comprar ni para alquilar, porque estamos hablando de la pospandemia y el mercado inmobiliario a nivel casas, digamos, en las afueras de la ciudad, saturadísimo. Todos estaban huyendo de la ciudad, sí, totalmente. Total. Entonces, bueno, estaba complicado. Y ¿sabés qué? En un momento le dije a Jime, che, vayamos a ver casas. Y me dice, ¿para qué si no podemos ni alquilar ni podemos comprar? Le dije, no, la verdad que no lo sé, pero vayamos a ver igual, ¿sí? Bueno, long story short, para no alargarla, nos fuimos a ver casas ese día, nos fuimos a ver una casa en un barrio que no nos gustó, y le conté a la chica por qué no me había gustado, y me dice, tengo una casa que creo que te puede gustar en otro barrio, ¿sí? Y me llevó a una casa que no conocíamos, nos la estaba mostrando esa chica por primera vez, y me enamoré. Dije, yo quiero vivir acá. El tema es que de vuelta, como te decía, no teníamos el dinero para alquilar ni podíamos comprar. Yo estaba viviendo en un departamento en la ciudad que nos prestaba mi papá, ¿sí? Y bueno, da la casualidad o la causalidad que las personas que habitaban esa casa, cuando les preguntamos, ellos querían vender porque se querían mudar a Capital, ¿sí? Y le digo, bueno, ¿están abiertos una permuta? Me dicen, solamente si tiene cochera, si la casa está a nueva, ¿sí? Y no tenemos que hacer ningún cambio, y además somos muy estrictos, tiene que estar a muy pocas cuadras de donde vivíamos. Estamos hablando de la Capital Federal, es una ciudad gigante. Inmensa. Cuando le digo la dirección, se queda blanco y me dice, nosotros vivimos toda nuestra vida a la vuelta de ahí. Bueno, en ese momento sabía que el universo había conspirado a nuestro favor. Hay que visualizar lo que queremos, hay que pedirlo, hay que tenerlo muy presente
conectar con eso desde quiero poner los pies en el pasto, quiero que me pegue el sol, quiero tener una pileta, quiero tener palmeras. Fue una transacción absolutamente ridícula para cualquier agente inmobiliario. O sea, no tuvo ningún sentido. Y fue la primera casa que vimos, o sea, después de la que fuimos a ver ese día, nos llevaron ahí y no tuvimos que ver más nada. Entonces, cuando uno desea algo lo suficiente, cuando uno lo visualiza, cuando uno lo intenciona y cuando uno acciona en pos de eso, porque también nosotros salimos y fuimos a verlo, sin saber exactamente cómo eso iba a suceder, porque claramente no había nada a nuestro favor. Certeza. Pero ese día conseguimos una casa. Y es la casa que hoy estamos habitando, donde trabajo, donde crío a mis hijos. La famosa certeza que a veces uno no sabe dónde sale. Sabes que algo va a pasar y no sabes qué, pero sí me llevo eso justo y, mira, sincronicidad de la vida, justo hoy estaba leyendo sobre eso, de la importancia de tener la meta clara, que a veces no sabemos el cómo, que no está en nuestro radar, cómo va a pasar. En tu caso no estaba en tu radar. Vos no sabías cómo iba a pasar, pero tenías la certeza que de alguna manera vos ibas a vivir en el lugar que querías. El cómo, dejáselo, no sé, al universo, a Dios, a lo que creas, vos tenías la certeza. Y me llevo esa palabra porque justo, literal, hoy estaba leyendo sobre eso. Y sí, es eso, es tener la certeza que va a pasar, pero si vos querés tener esa certeza, para tener esa certeza también tenés que saber lo que querés. Total. Somos personas que solemos saber mucho lo que no queremos, pero no solemos saber lo que sí queremos. Vamos a salir un poco de nuestro nichito de emprendedores porque tenemos todas las metas en la cabecita, ¿no? Pero salgamos un poco Bueno, igual de no te creas, ¿eh? Me encuentro con un montón de profesionales que no saben lo que quieren y que están ejecutando y haciendo un montón. Sin y la saber. pregunta es, ¿en función de qué? Y cuando se dan cuenta de en función de qué quieren lo que quieren, se dan cuenta que lo que están haciendo no los lleva hacia ahí. Porque como, no, porque yo quiero pasar tiempo con mis hijos. Pero entonces, ¿por qué te estás matando vendiendo sesiones a lo loco y abocando todo tu tiempo ahí? Es como, hay una disonancia entre lo que quieren en el fondo y lo que están haciendo. Y hay que encontrar esa incoherencia rápidamente. Los medios a veces no son justamente el fin. Pero bueno, me decías de salirnos de... Claro, del nicho círculo, sí. Del que, bueno, sé lo que son mis metas y todo, y justamente esto de empezar, sobre todo para dejárselo a las personas que quizás no están dentro tanto del desarrollo personal, más los profesionales que recién por ahí están saliendo del mercado normal, de empezar porque en la universidad nos los enseñaron todo el tiempo, por lo menos a mí, bueno, ¿qué es lo que no querés? Porque nunca pensás en dónde querés trabajar, qué es lo que querés ser. Uno piensa mucho en, no quiero hacer esto, no quiero trabajar en esto, no. Entonces empezar a pensar en, bueno, ¿qué sí quiero agarrar? Chicos, agarrar un papel, no computadora, manuscrito, aunque me odien, agarren un cuadernito y escriban, quiero vivir en una casa así, quiero viajar a tal lugar, quiero viajar de tal manera, pero tener una idea, porque si no, para mí es muy difícil concretar cualquier cosa que no tenemos claridad en lo que queremos realmente. Literal, y te tiro una para los haters, porque nunca falta lo que dicen, bueno, yo quiero intencionar $1.000.000, no la típica, ¿y por qué no aparece? Porque no estás intencionando algo serio. Y con algo serio no me refiero a que $1.000.000 no sea serio. Hay que intencionar, hay que hacer un doble clic para entender, ok, ponele que querés $1.000.000, ¿en función de qué? Y ahí se empieza a poner más interesante la conversación, no, porque quiero vivir bien. ¿Y cómo querés vivir bien? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es para vos vivir bien? Exacto. O sea, no, quiero vivir en una casa. ¿Y cómo es esa casa? ¿Y por qué querés una casa? ¿Sí? Y empezar a desmembrar toda esa pavada del $1.000.000 y empezar a transformarlo en cosas mucho más tangibles y que nos toquen emocionalmente. Totalmente. Porque el $1.000.000, cuando la cosa se ponga jodida, no te va a hacer accionar. Pero esa sensación que te pasa por el cuerpo de decir, quiero tener 2 horas más de tiempo con mis hijos todos los días, ahora eso sí puede hacer que frente a una situación difícil decidas reencauzarte y seguir luchando por ese sueño. Totalmente. Me encanta, José. 1.000.000 de gracias por estar. Y como le digo siempre a la audiencia, sé inquebrantable.